como pasa en los concursos, si llega una pregunta complicada, más difícil de responder, decimos que la cosa tiene miga, ¿no? Bueno, pues si hablamos de la propia miga del pan, la miga de la masa, Beatriz, ¿eso sí que tiene miga? Claro que tiene miga, Miriam, porque tanto la miga como la corteza dependen de la masa. Y hacer una masa parece muy fácil. Un poquito de agua, harina, levadura para fermentar y sal al gusto. Pero ojo, que hay masas y masas, y eso sí que tiene miga. Vamos a poner entonces la masa bajo la lupa y vamos a empezar por la fermentación, porque las masas están fermentadas, pero no todas de la misma manera. No, es verdad, podemos tener masas fermentadas de manera comercial, con levadura comercial, y otras que fermentan por sí mismas. En cualquier caso, la fermentación es necesaria para que suba el pan. Consiste en una levadura, un hongo que se llama Saccharomyces cerevisiae, que es el encargado de esa fermentación, que hace aprovecharse del almidón que tiene la harina. La harina tiene un 70% de almidón y las propias enzimas de esa levadura y las enzimas que tiene la propia harina fragmentan el almidón, liberan los azúcares y es lo que coge la levadura para fermentar y formar, por una parte, el alcohol que se disipa en la cocción y por otra el CO2, dióxido de carbono, que es un gas que hace que suba la masa, que aumenta el volumen. Eso con la levadura convencional, pero después tenemos la famosísima masa madre. Sí, que es como la forma tradicional más natural de fermentación del pan. La masa madre en lo que consiste es en una mezcla de harina con un poquito de sal y dejamos que fermente con los microorganismos, las bacterias y levaduras que hay en la propia harina y en el medio ambiente. Y de esta manera se forma un ecosistema en el que se mezclan levaduras de cepas distintas de las comerciales que hablábamos antes y bacterias ácido-lácticas. Lo que tenemos son unos microorganismos que generan unos aromas muy específicos que además liberan aminoácidos que fomentan, potencian las reacciones de dorado y tostado. Así que al final lo que tenemos es un pan con un aroma y un sabor muy reconocible que nos dura mucho más que otros panes y que, bueno, nutricionalmente tenemos que decir que la diferencia no es tanta porque tenemos que fijarnos en la harina. Vamos a seguir analizando la miga y vemos que en ella a veces hay algunos alveolos, pueden ser más grandes, más pequeños, fíjate qué imagen, puede haber más, puede haber menos. No sé si eso depende de la fermentación. No depende tanto de la fermentación, Miriam, como del gluten, del tipo de harina, que tenga más o menos gluten. El gluten es una red tridimensional que se forma a partir de las proteínas que hay en la harina. Proteínas que son prolaminas y gluteninas. Con el agua y el amasado se forma una red tridimensional viscosa, elástica, como un chicle, ¿lo ves? Sí. Bueno, pues en esta red lo que hace es quedarse atrapado ese dióxido de carbono del que hablábamos en la fermentación. Y ese dióxido de carbono atrapado forma esas burbujas dentro de la red de gluten que hacen pues, que tenga alvéolos más o menos grandes. Si tenemos un pan que tiene mucho gluten, es decir, que está hecho con una harina de fuerza, vamos a tener un pan con muchos alvéolos, muy grandes, una miga con ojos y tendremos panes también con una corteza más correosa, más dura. Sin embargo, si tenemos un pan con una harina más floja, es decir, con una harina que tenga menos gluten, el pan va a quedarnos más aplastado y los ojos pues serán pequeñitos, menos voluminosos. Entonces, si tenemos un pan elaborado con masa madre, pero con harina refinada, y por otro lado, un pan elaborado con harina 100% integral, pero con levadura convencional, ¿con cuál nos quedamos? Lo que nos importa de verdad es el tipo de harina, que sea harina 100% integral, que ahí es donde está el alimento. Tampoco vamos a fijarnos si es de masa madre o si la fermentación es más o menos larga. Mira, podemos comparar el de trigo refinado con otros tipos de harina que son integral y ves que el refinado tiene mucha menos cantidad de todos los nutrientes, desde la fibra a vitaminas como el ácido fólico, potasio, el fósforo, magnesio como minerales. Sin embargo, ya cuando comparamos centeno integral o trigo integral, es decir, cuando partimos de una harina integral, que es lo que nos interesa, siempre van a tener mucho más valores que la refinada, muchos más nutrientes que la refinada y realmente la diferencia entre ellas no es muy significativa. El centeno tiene un poquito más de fibra, un poco más de potasio, de magnesio, pero lo que nos interesa, quédate con esto, es que sea harina 100% integral.
Mensaje captado. Oye, ¿y cuál es el buen pan para congelar? Porque ya sabemos que pan que congelas, pan que aprovechas. Bueno, y es que queremos aprovecharlo todo. Y la buena noticia es que el pan congela muy bien, salvo algunas excepciones como los panes precocidos, los que conocemos como pan de gasolinera. El resto congela bien, eso sí, siempre que tengamos unas buenas prácticas de congelación, que lo envolvamos en film transparente para que no aparezcan quemaduras por frío y que luego lo saquemos y lo descongelemos bien. Y te doy un truco para descongelar, que es en el tostador. Queda de vicio.